qué medida es que, o dónde radica la importancia del monitoreo, la evaluación, para qué nos sirve, si es aplicado a nuestras actividades diarias, en este caso de docencia, de qué manera se puede aplicar. Eh, entonces, el foro ha contribuido, estimados compañeros, a una reflexión interesante y constructiva a la vez, porque está permitiendo que, miren, hay docentes en el área rural, hay docentes en el área urbana, entrar en un diálogo que me parece importantísimo, sin diferenciar, sin diferenciar si es del área rural o de qué materia, en fin. Hay compañeros que han entrado en un escenario técnico, ¿no? Y otros compañeros que estamos manejando, por ejemplo, lenguaje muy teórico, y eso se nota en algunos casos, es decir, manejamos teoría, pero no llegamos a concretizar una idea que nos ayude, digamos, a reflexionar, ¿no? Entonces, por eso es que acá lo que podríamos también recomendar es eh, no irnos por las ramas, como alguien dice, ¿no? Sino ir concretizarnos en una idea central y sobre esa idea central es que las deberíamos de trabajar. Es en ese sentido que el trabajo que estamos proponiendo para esta semana, particularmente con la actividad 3, es de que nos concentremos en un objetivo y sobre ese objetivo diseñar un plan de monitoreo. ¿No ve? Entonces, hasta aquí tenemos preguntas sobre el trabajo, sobre lo que hay que presentar, compañeros. ¿Algún comentario, alguna ampliación, tal vez? Bien, bien. A ver, vamos a hacer nuevamente la presentación de la matriz. Está. Estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, licenciado, se observe. Entonces, como les decía, partimos de un objetivo, es decir, de lo que necesitamos saber, profundizar, conocer e insertamos eso en el objetivo. Valga una aclaración, esta matriz la he presentado a la coordinación y me hace notar de que en la medida en que se ha llevado en el módulo los contenidos y eso debería reflejarse en esta matriz, no hay problema. Entonces, creo que gran parte de lo que hemos avanzado hasta ahora en el módulo está reflejándose en esta matriz, ¿no? Entonces, no hay por dónde perderse. Entonces, volviendo a nuestra matriz. Entonces, si partimos de un objetivo específico, todo lo demás, todo lo demás debería estar orientado a este objetivo. ¿No ve? La línea base, por ejemplo, en la línea base, hay más tarde les voy a pasar un informe de una investigación muy interesante con relación a los maestros en Bolivia es un análisis interesante a partir del Congreso Educativo del 2024 y 2025, ¿sí? Realizado en Tarija, creo, ¿no? Y maneja datos interesantes acerca de los maestros. Vamos a verlo después. Entonces, cuando planteamos un objetivo claro, necesitamos que la línea base esté orientada a este objetivo. En los foros, por ejemplo, se menciona bastante este tema de la asistencia, la participación de los estudiantes, la calificación con notas de estos estudiantes, etcétera, que quizá tal vez, por ejemplo, el desempeño del estudiante podría también irse por ese lado, ¿no? Y en algunos quizá tal vez, por ejemplo, la asistencia podría convertirse en un indicador. Bueno, dependerá de cómo ustedes lo planteen.
Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos ejemplificando con ustedes y en este caso mi persona en esta posición de docente. 30 estudiantes tengo como base que tienen una formación superior en áreas de varias áreas, ¿no? Están profesores en técnico en BTH, en matemáticas, en lingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para estos 30 estudiantes, lo que estamos, o sea, para ustedes, a partir de ustedes, es de que estamos considerando, ¿no?, que estos estudiantes o ustedes aplican instrumentos de monitoreo en un 90%. Es decir, esa es mi meta. ¿Ve? Entonces, esta meta, este horizonte, ¿no? Este horizonte a largo plazo, podríamos decirlo así, a largo plazo, es que me está permitiendo, digamos, que debo llegar a estos 90, a este 90%, que estos estudiantes apliquen estos instrumentos de monitoreo. ¿Ve? Entonces, pasamos a la tercera columna y vamos a identificando actividades. Entonces, las actividades están aquellas actividades, en este caso con ustedes, las asignadas en cada módulo, digo, en cada unidad. Recordarán, en cada unidad hay dos actividades, ¿verdad? Entonces, hemos tomado como ejemplo esos, ¿no? Dos por unidad en realidad. Ahora, aquí, compañeros, una aclaración. Eh, ¿Cuántas actividades, cuántos indicadores voy a tomar para este trabajo? Lo recomendable en este caso, como práctica, les sugiero que tomemos dos actividades, ¿ya? Solamente dos. Ahora, si hay problemas con manejar dos, entonces uno solamente, una actividad. Entonces, si fuera una actividad, los indicadores que van a trabajar, estos indicadores, ahí sí tendría que ser entre dos o tres indicadores coherentes con las actividades propuestas y coherentes con la meta y el objetivo planteado. Entonces, este escenario en la identificación de las actividades y los indicadores es el eje central, podríamos decir, para poder desarrollar o plantear en este caso el plan de monitoreo, ¿no? ¿Con qué actividades, con qué indicadores vamos a llegar a nuestro objetivo? Y lo de herramientas, bueno, lo de herramientas es un criterio que ustedes deben identificar. ¿Qué herramientas o estrategias es que me va a ayudar a trabajar este indicador y llegar a esta actividad? Es decir, siempre en esa línea, estamos yendo de izquierda a derecha, pero hay momentos en que en el caso del monitoreo se vuelve atrás. Se vuelve atrás. Este indicador es coherente para esta actividad, para este objetivo, etcétera. ¿No? Preguntándonos siempre. Porque esto nos va a permitir con mayor especificidad de que nuestro monitoreo va a tener buen resultado, ¿no? Y los resultados, ¿no? Es decir, decíamos que hasta la segunda semana teníamos estos datos, 15%, ojo, no es real, vuelvo a decir, no es real, pero es un aproximado, 15%, ni siquiera es un aproximado, es un dato sacado de las nubes, ¿no? Pero identificar con porcentajes los resultados, es decir, a mayor cuantificación, mejor los resultados. Ahora, hay un elemento
que en el foro uno de los compañeros decía que no solamente debería de medirse de manera cuantitativa, también de manera cualitativa. Eso va a ser, estimados, en función a lo que está planteándose en el objetivo, ¿ya? Va a ser en función a esto, es decir, este objetivo manda para que el de esto, en este caso los resultados, ¿no?, tenga esa especificidad, o sea, cuantitativo o sea cualitativo. Considerando los siguientes compañeros, los resultados cualitativos a veces, en muchos casos, no pueden ser medibles, entonces hay que tener mucho en cuenta en eso, ¿no? Para luego después entrar a evaluar, ¿no? La evaluación, preguntarnos eh, si hemos cumplido con el objetivo, en qué medida hemos cumplido con el objetivo, si los indicadores han sido coherentes, esta actividad que hemos identificado respondía al objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Los criterios que ya tienen, en este caso, por ejemplo, se evalúa bajo ciertos criterios, ayúdense con eso, ¿no es cierto? Para cada actividad en cada unidad hay un criterio de evaluación, o dos, o varios, que es cuatro por lo general. Entonces, con esos criterios, no específicamente, pero como modelo podemos usar para la evaluación. Y va a ayudar bastante, compañeros, va a ayudar bastante. Bien, un refrescamiento hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces, por lo visto, hay comprensión. Bien, vamos a compartir otro elemento. Quiero enfatizar sobre este esquema planteado en el módulo. Después de la evaluación, la sistematización, en fin, para poder sacar a luz los resultados de este trabajo que han realizado, ¿no? Estas recomendaciones son importantes, relacionadas con la información y la comunicación, ¿no? Es decir, partimos de datos de monitoreo, indicador, desempeño, etcétera, resultados parciales o finales, y hemos generado información. Y al generar información, estas las sistematizamos y luego las analizamos. ¿Cómo lo hacemos? A través de una organización, o organizamos los datos, interpretamos los resultados. Aquí hay un detalle, compañeros. En la interpretación de los resultados, ¿ya? En esta interpretación, tengan mucho cuidado con el sesgo. Hay una tendencia hacia el sesgo. ¿Ya? Y esa tendencia es porque, en este caso, el investigador o el que está haciendo la sistematización, ¿no?, puede pesarle mucho la interpretación personal. Es decir, puede tener más peso mi interpretación personal, yo creo de esta manera, yo he visto, es decir, poniendo más en relieve la experiencia quizá de esta persona. Entonces, acá la recomendación es que en la interpretación hagamos articulaciones, ¿ya? Sondeemos muy bien el espacio en el que estamos. Por ejemplo, es muy importante que la información fluya entre tu jefe, tu director o el compañero con el que estás trabajando, ¿no?, fluya, para que en esa fluidez de esta información con los resultados tengamos
algo, digamos, en común, ¿no? Para que no se refleje solamente tu punto de vista, ¿no? Es posible que tengas razón en la interpretación, pero no siempre se refleja tu experiencia o tu razonamiento, eh, lo que está pasando, o sobre el tema que estás haciendo, no siempre refleja. Pues, hay siempre elementos que pueden contribuir a externos, en este caso, a ti, al investigador principal, digamos, que pueden, digamos, contribuir en la mejora, ¿no? En la sistematización está, por otra parte, los hallazgos, es importante esto, ¿no? Los hallazgos se refiere a estos datos que no había antes y ahora se ha encontrado, se ha identificado y es quizá tal vez el punto neural en este tema porque eso va a permitir, digamos, que van a ser los únicos que manejan esa información. Ese hallazgo se refiere a datos que otras personas no habían considerado, lo habían pasado por alto y ustedes lo han encontrado. ¿A ver? Y en esta estrategia de comunicación, bueno, ya ustedes podrían ahí desfogarse. ¿A quiénes van a llegar? Decíamos, por ejemplo, haciendo el rol de comunicadores, para que mis datos o esta información que se ha trabajado creemos que es importante y por tanto debe ser conocido por el resto, pues tengo que ir a buscarlo, si es posible, tocar las puertas de varias instituciones y hacer conocer esto. ¿Por qué? Porque creemos que es importante e incluso urgente, ¿no? Uno de los errores que hemos visto ahorita bueno, en esta actual coyuntura también con el gobierno y los anteriores gobiernos es que no hay una muy buena estrategia de comunicación. Si vemos, por ejemplo, a este actual gobierno, ¿no? Tiene una vocera presidencial, pero nunca apareció la vocera presidencial. Aparece el Lupo, ¿no? Que es el ministro de Presidencia, ¿sí? Pero el Lupo a veces habla en términos generales, a veces en términos muy técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? El vocero, en estos casos del régimen o de la gestión de gobierno, es que aquella persona tiene que manejar coherentemente, con palabras sencillas, que puedan entender el público, que pueda hacerse entenderle lo que quiere decir, ¿no? Es decir, yo podría hablar quechua, pero mi quechua pues es muy reducido a un sector, digamos. Entonces, para poder llegar a toda la población, entonces necesitamos que la información fluida sea clara. Y por eso es de que hay interpretaciones de todo tipo, con esto, por ejemplo, de los billetes, ¿no ven? Entonces, hay que adecuar el mensaje. Si hemos encontrado datos, acá hay informaciones, para nosotros es importante. Es posible que al público que vamos a llegar, no entienda de porcentajes, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿O cómo podíamos explicarlos a ellos? Entonces, a eso se refiere la adecuación, ¿no? Entonces, manejaremos, si no entienden porcentajes, la mayoría en el campo es eso, ¿no? La mayoría de estos actores o de estas personas que se han identificado son así, etcétera, etcétera, es decir, manejar un lenguaje que nos ayude a que el mensaje llegue a la población. Y no toda la información vamos a pasar. Si tenemos un cúmulo de información, de esas tendremos que, en la sistematización es clave por eso, ¿no? Que los hallazgos, e irnos o remitirnos a los hallazgos. No vamos a dar ese chuto
y tampoco es conveniente para dar esta comunicación los pasos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Y hay muchos casos, hay poblaciones que ya no necesitan, digamos, por ejemplo, la población académica, ya no necesita de los pasos. En algunos casos, como en la tesis, te pueden decir, a ver, ¿cómo ha obtenido esos datos? Pues, bueno, llegaremos. Pero en algunos casos, no se pasará por alto todo, pero tal vez identificar algunos importantes, ¿no? Algunos. Para que la información no sirva, o sea, se haga uso de esa información que hemos recopilado, se tomen decisiones, ¿no? Es muy importante esto de las decisiones porque esto va a ayudar a que haya un redireccionamiento, unas ingenierías sobre el proyecto, un rediseño de la currícula, etcétera, de varios escenarios en donde las decisiones influyen. Por eso es muy importante, les decía en algún momento, que se agasen de su jefe, de su director o de alguna persona influyente, ¿no? Un concejal, la junta de vecinos, qué sé yo, que nos ayuden a que esto, también, claro, rendición de cuentas en casos de fondos, ¿no? Un aprendizaje institucional. Por supuesto, una mejora continua, es decir, si lo voy a hacer en mi escuela, en mi colegio, en mi normal o en la universidad, en tal carrera, ¿no? Entonces necesito que esto tenga estos datos que hemos trabajado, sea una referencia. Y ahí vamos a entrar en el módulo 4, en la unidad 4, la acreditación. Es decir, compañeros, vean, ninguna de las universidades tiene una acreditación como universidad, así en su conjunto. Tienen acreditaciones en función de algunas carreras que tienen particularidades o han sido consideradas por el contenido de su malla curricular, etcétera, etcétera, con otras universidades de afuera, del exterior. Entonces, hay una acreditación en función de esa carrera. Y no todas las carreras están acreditadas, digamos, en el sistema universitario. Entonces, vamos a ver eso en la siguiente unidad. Entonces, necesitamos que nuestra institución sea referente, sea conocido por algo, alguna particularidad debe tener, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, en el bicentenario ¿no? El año pasado, hablamos de colegios, los colegios bicentenarios habían sido de La Paz, el Ayacucho, por algo será. Y de Potosí, un colegio, el Pichincha. De Cochabamba, el colegio Sucre, el Saracho, etcétera, etcétera. Tienen particularidades muy especiales este colegio. Dicen que es buen colegio, tal, pero ¿por qué es buen colegio? Algo debe tener, o algunas cosas debe tener. Entonces, el manejo de la información como referente para una imagen, ¿no? No solamente aprendizaje institucional, sino una imagen, es que también nos sirve hacer bueno, en este caso la información, pero a partir de una evaluación, ¿no ve? Y hay elementos que, bueno, como estrategias de comunicación, nos va a ayudar a entender cómo vendemos nuestro charque. Bueno, en este caso, las estrategias para la comunicación de los resultados del monitoreo y evaluación es que, bueno, están con relación a estos elementos, ¿no? Es decir, cómo lo difundimos, esto ya lo conocen ustedes, nuestro charque sea difundido en talleres, en exposiciones, en ferias, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en términos generales, compañeras, compañeros, es que la gestión de resultados está en función al proceso al desarrollo de actividades realizadas, ¿no? Y cuyo monitoreo, cuyo seguimiento, ¿no? Cuya evaluación, ¿no? Es resultado de ese proceso, ¿no? Ustedes mismos mencionaban, es decir, no es solamente mero actividad administrativa esto de la evaluación, ¿no? Sino que tiene que salir de ese espacio y entrar, digamos, en un espacio donde quizá muchos no conocemos de lo que realmente se trabaja en esa carrera, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de las SFENS. Sería interesante conocer, por ejemplo, cuál es el perfil de la SFEN de vacas, de, de Paracaya, ¿no? De Caracollo, es decir, de la Simón Rodríguez, etcétera, que nos ayuden a identificar, caramba, este egresado de este instituto superior tiene estas características, ¿no ve? Entonces, esta imagen institucional del que estábamos hablando es parte también pues de una evaluación, ¿no ve? Entonces, y la evaluación en términos educativos, ya entrando un poco entrando a la unidad 4 está, y vamos a enfatizar a la calidad educativa. ¿En qué términos es que estamos hablando de la calidad educativa? ¿No? La evaluación que se va, que se ha hecho con las instituciones, el PISA y todo aquello, están orientadas a ciertos indicadores o manejan con indicadores que creemos que ahí vamos a entrar a discusión que pues, sí, posiblemente no sean los únicos indicadores que deberían de tomarse, ¿no? Como lenguaje y matemáticas. Quizá tal vez haya otros indicadores que nos ayuden a evaluar, ¿no? Entonces, y una pregunta que comparto con ustedes es que ¿por qué se ha sacado de las dimensiones, de las cuatro dimensiones con las que se evaluaba al estudiante, ha desaparecido una de ellas, ¿no? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál es el argumento también para que no haya actividades extracurriculares? ¿Por qué? Entonces, miren, para dar respuesta a eso, alguien o alguno de ustedes debería de haber hecho una evaluación, ¿no es cierto?, del por qué se está tomando esto. Es posible que alguna de estas actividades extracurriculares haya contribuido y de mejor manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, hay varios elementos que necesitamos que se evalúen. Y justamente este módulo, miren, yo estoy pensando en voz alta con ustedes, de que quizá ustedes a futuro, ya con la maestría, ¿no? Puedan ser los futuros evaluadores de la calidad educativa en su distrito, en su departamento, qué sé yo, ¿no? Y de hecho, la administración, hay algunos que son directores, ¿no? La administración ya debería de funcionar, ¿no? En función a esto de la evaluación trimestral, no sé. Bien, hasta aquí compañeros, llegamos con la unidad 3. ¿Tenemos preguntas? ¿Qué preguntas? Vamos. ¿Hay comentarios, interrogantes, preguntas? Bien, a manera de ir introduciéndonos, bueno, hasta aquí sería la unidad 3, pero con relación a la matriz, a los trabajos, ¿hay dudas, preguntas, quejas?
Nada. Lisa, buenas noches. Omar, adelante. Bueno, Lisa, bueno, lo que le he entendido un poquito más hemos clarificado hasta la matriz. Como ha indicado usted que se puede realizar a partir de las materias que estamos regentando, ¿verdad? Sí, sí. Y allá, entonces en ese sentido lo vamos a realizar si es un poquito Es flotando. muy buena aclaración, Omar. Mire, Gracias, no tiene sentido que hagamos sobre cuestiones teóricas. Hagamos el mismo módulo, dice, aplique. Es denle un enfoque de aplicabilidad. ¿Ustedes para qué? Para que ustedes mismos se den cuenta de que las cosas que estaba haciendo no estaba adecuada, no está en esa línea. Y lo que vamos a hacer después va a ser, digamos, compartir esta nuestra experiencia de haber hecho el módulo. ¿Ya? Entonces, mm, la actividad identificada está bien, pero bueno, ¿con cuántas actividades y cuántos indicadores? Esa es la clave. No más de dos, no más de dos. Puede ser una actividad, ¿ya? Pero con indicadores suficientes, entre dos a tres indicadores, no más, ¿ya? Porque después se nos va a ir por las... No va a haber el tiempo y no les va a dar el cuerpo. Bueno, tal vez sí, sí, pero no más de dos en actividades e indicadores, tres, mucho tres, puede ser dos, ¿cierto? Pero un indicador quiere decir que no están evaluando bien, porque un indicador, digo, un indicador, claro, se contrasta con el segundo indicador, entonces, estos son dos escenarios que se contraponen. Y lo que queremos es tener mayor información que ayude a generar también equilibrios. Un indicador no es suficiente. Dos mínimo, mejores tres. De ahí viene la triangulación. ¿No? ¿Por qué? Porque ayuda a que la información tenga mayor veracidad, mayor consistencia y argumento. Tres es equilibrio. ¿Ya? Entonces, apliquen a la asignatura, como dice la consigna, una asignatura en la que ustedes están trabajando. Bien, me gustaría compartir ya con ustedes este trabajo que se hizo, es un artículo científico eh, que se ha hecho justamente, les decía, este es fresquito, este es de enero, este artículo. Es de Manuel Concheras, es un historiador, educador historiador, tiene un doctorado muy interesante este amigo y tiene muy buenos aportes. Por ejemplo, dice este artículo, el artículo realiza tres aportes, sintetiza críticamente la literatura histórica, etnográfica y de economía de la educación sobre docencia en Bolivia. Dos, analiza la evidencia reciente del Congreso Plurinacional de Educación 2024-2025 en formación y evaluación. Mire, en esos dos temas más se está reduciendo del Congreso, tan grande que fue. Actualiza perfiles y salarios entre el 2006 y 2023. Van a ver qué interesante ha crecido el salario del, del profesor y miren cuánto valor se le da ahora en esta situación social económica a la docencia, ¿no? Miles postulándose para un cupo en las normales, en los institutos, ¿no? Entonces, les voy a enviar este artículo para que pongamos, para que tengamos referencia. Eh, Quizá a algunos nos ayude, pero bueno, para la unidad 4 sí nos va a ayudar bastante. ¿Ya? Les voy a enviar, no sé si en la plataforma nos permite, pero de todos modos al grupo voy a enviarlos. ¿Ya? Este es el artículo
Maestros en Bolivia, formación, remuneración y políticas. Manuel Contreras. Bien, compañeros, entonces, dicho esto, estaríamos terminando acá. Si hay recomendaciones, a ver, acerca de la matriz, les vuelvo a decir que hemos consultado con coordinación y nos ha dado, digamos, visto bueno. Ya, muy bien, entonces, a trabajar con nuestro foro y de hecho ya está abierto, está colgado ya en plataforma, así como la actividad esta del plan del monitoreo. Muy bien, compañeros, entonces nos veríamos el próximo viernes, que va a ser nuestra última sesión. Lean este artículo complementario, nos va a dar luces para la unidad 4, más luces. Bien, viernes cama entonces, compañeros, una masis. Chao, chao. Buenas noches, Lisa, buenas noches, colegas. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.